El sol de la mañana golpeaba las calles del barrio San Miguel, con esa fuerza que solo tiene en los días de verano. Las tiendas abrían sus puertas de metal con ese ruido familiar que todos conocían. Los vendedores preparaban sus puestos, los niños caminaban hacia la escuela con sus mochilas pesadas. Era un día normal, en este pequeño rincón de la ciudad, un lugar donde todos se conocían y donde las noticias viajaban más rápido que el viento en la esquina de la calle principal, donde el olor a pan fresco se mezclaba con el humo de los autobuses viejos. Una patrulla de policía se detuvo. El motor seguía encendido. Adentro, un hombre de uniforme azul miraba a través de la ventana con ojos que no mostraban nada de amabilidad. Este hombre era el oficial Ramiro Velasco. Y en este barrio, su nombre provocaba miedo. Ramiro tenía 45 años. Su cara mostraba líneas profundas, no de sabiduría, sino de amargura. Llevaba el uniforme como si fuera una armadura, como si le diera poderes especiales sobre la gente común. Sus ojos oscuros siempre buscaban algo, siempre vigilaban, siempre juzgaban. Cuando caminaba por las calles, la gente bajaba la mirada. Los niños corrían hacia sus madres. Los comerciantes de repente encontraban algo muy importante que hacer dentro de sus tiendas. En 12 años, 12 largos años, llevaba Ramiro patrullando estas mismas calles. Conocía cada esquina, cada negocio, cada familia. Sabía quién tenía problemas de dinero, quién había llegado nuevo al barrio, quién tenía secretos que esconder. Esta información era su poder. La usaba como un arma. En esa mañana, Ramiro salió de su patrulla con movimientos lentos y seguros. Su compañero, un joven oficial llamado Eduardo, lo siguió sin decir nada. Eduardo era nuevo, apenas 6 meses en el trabajo. Todavía no entendía muchas cosas, pero estaba aprendiendo. Estaba aprendiendo que había reglas escritas y reglas no escritas, y que las segundas eran las que realmente importaban. La primera parada del día fue la tienda de don Aurelio, un hombre viejo que vendía frutas y verduras desde hacía más de 30 años. Cuando vio la patrulla estacionarse frente a su negocio, sus hombros cayeron. Su esposa, doña Marta, que estaba acomodando las manzanas en una pirámide perfecta, dejó de moverse. El aire se volvió pesado. Ramiro entró sin saludar. Caminó entre los pasillos como si fuera el dueño del lugar. Tomó una manzana, le dio una mordida y la tiró de vuelta a la pila. Don Aurelio no dijo nada. Solo lo miraba con esos ojos cansados que habían visto demasiado en don Aurelio. Dijo Ramiro con voz fuerte. «Ya es fin de mes». El viejo asintió lentamente. Caminó hacia la caja registradora con pasos que parecían costarle mucho esfuerzo. Abrió el cajón y sacó un sobre amarillo. Se lo entregó a Ramiro sin mirarlo a los ojos. «Esta semana estuvo difícil», murmuró don Aurelio. «Las ventas no fueron buenas». Ramiro abrió el sobre y contó los billetes. Su cara, la sonrisa desapareció. «Esto no es lo acordado», dijo con voz fría. «Falta la mitad. Por favor, oficial, mi nieta está enferma. Los medicamentos son muy caros. La próxima semana le completo. Se lo juro». Ramiro miró a don Aurelio como si fuera un insecto. Ese tipo de mirada que hace que una persona se sienta pequeña, insignificante, sin valor. «Los problemas de su familia no son mis problemas», respondió Ramiro. «Usted tiene un negocio aquí porque yo lo permito». «Porque yo lo permito». Eduardo, que estaba parado en la puerta, sintió algo incómodo en su estómago. Quería decir algo, pero no sabía qué. Además, ¿quién era él para cuestionar a un oficial con tanta experiencia? Ramiro guardó el dinero en su bolsillo. Miró alrededor de la tienda con esa expresión de desprecio que usaba tan bien. «Tiene 3 días», dijo finalmente. 3 días para completar. Si no, vamos a tener problemas con sus permisos. ¿Me entiende? Don Aurelio asintió. No tenía fuerzas para responder con palabras. Ramiro salió de la tienda silbando una canción. Afuera,
El sol seguía brillando como si nada hubiera pasado. La vida del barrio continuaba, pero dentro de la pequeña tienda de frutas, un hombre viejo se sentó en una silla y puso su cara entre sus manos. Su esposa se acercó y puso una mano en su hombro. No dijeron nada. No había nada que decir. A la siguiente parada fue la carnicería de los hermanos Morales, luego la farmacia de la esquina. Después, la tienda de ropa usada. En cada lugar, la misma escena se repetía. Ramiro entraba, exigía, amenazaba si era necesario, y salía con dinero en el bolsillo. Era un sistema que funcionaba perfectamente. Al menos para él, Eduardo observaba todo en silencio. A veces, Ramiro le explicaba las cosas. «Mira, muchacho», le dijo mientras manejaban hacia otro destino. «Esta gente necesita que alguien les ponga orden. Si no fuera por nosotros, este barrio sería un desastre. Los criminales harían lo que quisieran. Nosotros mantenemos la paz, pero...» Eduardo dudó antes de continuar. «¿Esto es legal?» Ramiro se rió. Una risa seca, sin alegría. «¿Legal, muchacho? La ley es lo que nosotros decimos que es. Aquí, en estas calles, nosotros somos la ley. Estos comerciantes pagan por protección. Es un servicio muy valioso». Eduardo quería preguntar más, pero algo en la mirada de Ramiro le dijo que era mejor quedarse callado. Así que asintió y miró por la ventana, viendo pasar las casas viejas y los edificios con pintura descascarada en el barrio San Miguel. Todos conocían las reglas no escritas. Pagabas tu cuota al oficial Velasco y él te dejaba trabajar en paz. No pagabas y de repente aparecían problemas. Inspecciones, sorpresa, multas, por cosas que nadie sabía que existían. Rumores que dañaban tu reputación. Era así de simple, pero no todos aceptaban estas reglas con la misma resignación. Había algunos que recordaban tiempos diferentes, cuando la policía era algo que la gente respetaba en lugar de temer. Uno de estos era don Aurelio, quien esa noche, sentado en su cocina con su esposa, tomó una decisión. «Voy a escribir todo», dijo con voz firme, que no había usado en mucho tiempo. «Cada peso que le hemos dado. Cada vez que ha venido doña Marta lo miró con preocupación. Aurelio, es peligroso. Si se entera, ya no me importa», respondió el viejo. 30 años trabajando honestamente, y este hombre nos trata como criminales. Nos quita el dinero que necesitamos para nuestra nieta Anon. Ya es suficiente. Esa noche, don Aurelio sacó un cuaderno viejo y empezó a escribir. Fechas, cantidades, descripciones de cada encuentro. No sabía para qué serviría, pero sentía que era importante, que algún día alguien necesitaría esta información. No era el único que guardaba secretos. En otra parte del barrio, una joven llamada Lucía también llevaba registros. Lucía tenía 28 años y era abogada, aunque en el barrio la mayoría no lo sabía. Había crecido en estas calles, hija de una madre soltera que trabajaba limpiando casas, había estudiado con becas y sacrificios enormes, y había regresado a su barrio con una misión en Lucía. Trabajaba en una organización que ayudaba a víctimas de abuso policial. Había escuchado muchas historias sobre Ramiro Velasco. Demasiadas historias. Pero las historias no bastaban. Necesitaba pruebas en cada semana. Lucía visitaba a diferentes comerciantes. Les hacía preguntas con cuidado, sin presionar demasiado. Algunos no querían hablar. El miedo era demasiado grande. Pero otros, poco a poco, empezaron a confiar en ella. Le contaban cosas, le mostraban documentos, le daban nombres en su pequeño apartamento. Lucía tenía una carpeta que crecía cada día. Testimonios escritos, fotografías de moretones, copias de multas injustas, todo organizado, todo fechado, todo esperando el momento correcto. También había alguien más observando. Se llamaba Daniel y era periodista. Aunque trabajaba para un pequeño sitio de noticias en Internet,
que casi nadie conocía. Daniel tenía 25 años y una energía que parecía inagotable. Había llegado al barrio San Miguel siguiendo un rumor sobre corrupción policial. Lo que encontró fue mucho peor de lo que esperaba. Daniel alquiló un cuarto en una casa vieja cerca del mercado. Se hizo pasar por estudiante, caminaba por las calles con una cámara pequeña escondida en su mochila. Hablaba con la gente, escuchaba sus historias, tomaba notas en un cuaderno que parecía de tareas escolares. A la primera vez que vio a Ramiro en acción, sintió que la sangre le hervía. Fue en el puesto de tacos de Doña Rosa, una mujer gordita con sonrisa amable que hacía los mejores tacos al pastor del barrio. Ramiro le había volcado una olla de salsa, porque ella se atrevió a decir que no tenía dinero ese día. Daniel grabó todo desde la esquina. Sus manos temblaban de rabia, pero mantuvo la cámara firme esa noche. En su cuarto pequeño y caluroso, Daniel revisó el video una y otra vez. Era solo el comienzo. Necesitaba más, mucho más. Mientras tanto, Ramiro Velasco seguía con su vida sin sospechar nada. Para él, cada día era igual al anterior. Se levantaba temprano, se ponía su uniforme con orgullo y salía a trabajar. Su esposa, una mujer callada llamada Patricia, preparaba su desayuno sin hacer preguntas. Sus 2 hijos, ya adolescentes, apenas lo miraban cuando salía Ann en la estación de policía. Ramiro era respetado, o al menos eso creía él. Los otros oficiales lo trataban con deferencia, aunque algunos lo hacían por miedo más que por admiración. Su jefe, el comandante Torres, hacía la vista gorda ante los rumores. Después de todo, Ramiro siempre entregaba resultados. Sus estadísticas eran impresionantes. Arrestos, multas, casos resueltos. Los números no mentían. Lo que los números no mostraban era la verdad detrás de ellos. Los arrestos falsos, las confesiones obtenidas con amenazas, las multas inventadas. Todo un sistema de mentiras construido sobre el miedo de la gente. Una tarde, Ramiro se detuvo frente a un puesto nuevo que había aparecido en la calle principal. Era un carrito de tamales, pintado de colores alegres, con un letrero que decía Tamales de Doña Carmen. Detrás del carrito había una mujer vieja, pequeña pero con ojos brillantes que parecían ver más de lo que mostraban. Ramiro se acercó con su sonrisa de tiburón. «Buenos días, señora. ¿Es usted nueva por aquí?» Doña Carmen lo miró sin miedo. Esto era extraño. La mayoría de la gente desviaba la mirada cuando él se acercaba. «Buenos días, oficial. Sí, acabo de empezar esta semana. Mis tamales son los mejores de la ciudad, si me permite decirlo». Ramiro asintió lentamente, evaluando a esta mujer que no parecía intimidada por su presencia. «Bueno, señora, debe saber que hay ciertas contribuciones que los vendedores hacen para poder trabajar tranquilos en esta zona». Doña Carmen inclinó la cabeza. «¿Contribuciones? ¿Se refiere a impuestos? Porque yo pago mis impuestos. Tengo todos mis papeles en orden». Ramiro se rió. No. Me refiero a otro tipo de contribución. Digamos que es una cuota de protección». Los ojos de Doña Carmen se entrecerraron ligeramente. «Entiendo», dijo ella. «¿Y cuánto sería esta protección?» Ramiro le dijo una cantidad. Era alta, demasiado alta para una vendedora de tamales que apenas empezaba. Doña Carmen asintió. «Lo pensaré», dijo simplemente. Algo en su tono molestó a Ramiro. No era el tono de alguien que tenía miedo. Era el tono de alguien que estaba tomando nota mental de todo. «No hay mucho que pensar», respondió Ramiro, su voz endureciéndose. «Es pagar o tener problemas. Así funcionan las cosas aquí». Doña Carmen sonrió. Una sonrisa extraña, como si supiera algo que él no sabía. «Gracias por la información, oficial. Que tenga un buen día». Ramiro se quedó parado un momento,
confundido por esta reacción tan diferente a lo que estaba acostumbrado. Luego se encogió de hombros y regresó a su patrulla. Era solo una vieja. ¿Qué podía hacer ella? Lo que Ramiro no sabía, lo que no podía saber, era que doña Carmen no era una vendedora de tamales ordinaria. Había sido maestra durante 40 años antes de jubilarse. Había criado sola a 3 hijos después de que su esposo murió joven. Había sobrevivido dictaduras, crisis económicas, tragedias personales, y uno de sus nietos, su favorito, era periodista. Ese mismo periodista era Daniel, el joven que llevaba semanas investigando a Ramiro Velasco. En esa noche, Daniel cenó en casa de su abuela. Mientras comían tamales y bebían café, doña Carmen le contó todo sobre su encuentro con el oficial. «Es exactamente como me habían dicho», dijo Daniel, sus ojos brillando con esa intensidad que aparecía cuando estaba cerca de una buena historia. «Este tipo se cree intocable. Es peligroso, mijo», dijo doña Carmen. «Ten cuidado». «Lo tendré, abuela, pero alguien tiene que hacer algo. Esta gente ha sufrido demasiado tiempo». Doña Carmen tomó la mano de su nieto. «Sé que tienes razón. Por eso estoy aquí. Por eso puse mi carrito justo en su territorio». Daniel la miró sorprendido. «Abuela, ¿estás diciendo qué?» «Estoy diciendo que no vine solo a vender tamales. Vine a ayudarte. Estos ojos viejos todavía pueden ver muchas cosas. Y esta memoria todavía puede recordar todo». Daniel abrazó a su abuela. En ese momento, supo que las cosas estaban a punto de cambiar. El policía arrogante que había aterrorizado este barrio durante años no tenía idea de lo que se acercaba a Annie, en otra parte del barrio. Lucía, la abogada, también trabajaba hasta tarde. Su carpeta de evidencias ya era gruesa. Tenía testimonios de más de 20 comerciantes. Tenía documentos, fotografías, grabaciones, pero todavía no era suficiente. Necesitaba algo más grande, algo que nadie pudiera ignorar. Y don Aurelio, en su tienda de frutas, seguía escribiendo en su cuaderno cada noche. Las páginas se llenaban de fechas y números, de pequeñas injusticias que juntas formaban un patrón. Claro y abuso sistemático. Ninguno de ellos sabía que los otros existían. Todavía no, pero el destino, o quizás algo más grande, estaba a punto de unir sus caminos en el barrio San Miguel. Parecía dormido esa noche. Las calles estaban vacías, las luces de las casas se apagaban una por una, pero bajo esa calma aparente, algo se movía, como un río subterráneo que nadie puede ver, pero que tiene el poder de cambiar la tierra cuando finalmente sale a la superficie. En Ramiro Velasco durmió tranquilo esa noche. Como todas las noches, soñó con su próxima promoción, con el dinero que seguiría llegando, con el poder que seguiría creciendo. No soñó con doña Carmen ni con su sonrisa extraña. No soñó con el joven periodista que grababa sus crímenes. No soñó con la abogada que construía un caso contra él. No soñó con la tormenta que se acercaba a Anne, porque los hombres arrogantes nunca ven venir su caída. Están demasiado ocupados mirándose a sí mismos, demasiado seguros de su propio poder, demasiado ciegos para notar las pequeñas señales que anuncian el cambio. Anne, y el cambio siempre llega. A veces lento, a veces rápido, pero siempre llega. Anne en el barrio San Miguel. El cambio había comenzado. Una vendedora de tamales, un periodista joven, una abogada valiente, un comerciante cansado, personas comunes que habían decidido que ya era suficiente, que el miedo no los definiría más, que era hora de actuar. En Ramiro Velasco había subestimado a esta gente toda su vida. Los había visto como hormigas, como seres insignificantes que podía aplastar cuando quisiera. Pero estaba a punto de aprender una lección muy importante. A las hormigas, cuando trabajan juntas, pueden derribar gigantes. Y este gigante de uniforme azul no tenía idea de lo frágiles que eran sus pies de barro en las
Semanas pasaron con la lentitud del agua que gotea de un grifo viejo. Doña Carmen se convirtió en parte del paisaje del barrio San Miguel. Su carrito de tamales colorido aparecía cada mañana en la misma esquina, y cada mañana el olor delicioso de masa y carne atraía a los vecinos hambrientos. Los niños corrían hacia ella después de la escuela. Las madres compraban tamales para la cena. Los trabajadores se detenían en su camino al trabajo para llevarse un desayuno caliente. Pero doña Carmen no solo vendía tamales. Ella observaba, escuchaba, recordaba. Cada vez que Ramiro Velasco pasaba por las calles, ella lo seguía con la mirada. Notaba a qué tiendas entraba, cuánto tiempo se quedaba, cómo salían los dueños después de su visita. Veía las caras pálidas, los hombros caídos, las miradas al suelo, y cada noche, cuando regresaba a su casa, le contaba todo a Daniela, su nieto. Había instalado cámaras pequeñas, del tamaño de un botón, en el carrito de tamales. Una apuntaba hacia la calle, otra hacia el espacio donde los clientes se paraban a comprar. Estas cámaras grababan todo el día, capturando momentos que otros no querían ver. Una tarde de jueves, algo importante sucedió. Ramiro llegó al puesto de doña Carmen con una expresión que ella ya conocía bien. Era la expresión de un hombre que venía a cobrar. Doña Carmen, dijo él, quitándose los lentes de sol con movimientos lentos. Ya han pasado 3 semanas. Creo que hemos sido muy pacientes. Doña Carmen estaba preparando un tamal para una clienta. Terminó de envolverlo con calma, lo entregó, recibió el pago y solo entonces miró a Ramiro. Buenos días, oficial. ¿Le puedo ofrecer un tamal? Hoy tengo de rajas con queso. Están muy buenos. Ramiro no sonrió. No estoy aquí por tamales, señora. Estoy aquí por el dinero que nos debe. ¿Dinero? Yo no le debo nada a nadie, oficial. Pago mis impuestos, tengo mis permisos, todo está en orden. La cara de Ramiro se endureció. No estaba acostumbrado a que la gente le hablara así, especialmente no una vieja vendedora de tamales. Escuche bien, dijo, acercándose hasta que su sombra cubrió el carrito. Las cosas aquí funcionan de cierta manera. Usted paga su cuota, y yo me aseguro de que nadie le cause problemas. Es un trato justo. ¿Y si no pago? La pregunta quedó flotando en el aire. Ramiro parpadeó, sorprendido por la audacia de esta mujer. Si no paga, respondió lentamente, saboreando cada palabra. Entonces, los problemas van a venir. Inspecciones de salud, revisiones de permisos, quizás algunos rumores sobre la calidad de sus tamales. Ya sabe cómo son estas cosas. Doña Carmen asintió, como si estuviera considerando sus opciones. Déjeme pensarlo un poco más. No hay nada que pensar. O paga hoy, o mañana empiezan los problemas. Está bien, dijo doña Carmen con voz tranquila. Entonces supongo que mañana empiezan los problemas. La mandíbula de Ramiro se tensó. Durante un largo momento los dos se miraron. Él, alto y amenazante con su uniforme. Ella, pequeña pero firme detrás de su carrito de colores. Se va a arrepentir, dijo Ramiro finalmente. Nadie me dice que no. A nadie. Dio media vuelta y caminó hacia su patrulla. Antes de saber, volteó una última vez. Mañana, vieja, mañana va a aprender cómo funcionan las cosas aquí. Cuando la patrulla desapareció al final de la calle, doña Carmen sonrió. Una sonrisa pequeña, pero llena de satisfacción. Porque sabía que las cámaras habían grabado todo. Cada palabra, cada amenaza, cada gesto intimidante. Esa noche, Daniel editó el video hasta muy tarde. Lo que tenía era oro puro. Ramiro Velasco con su uniforme oficial, amenazando claramente a una anciana vendedora de tamales. Las palabras eran claras, el tono imposible de malinterpretaran, pero Daniel sabía que un solo video no era suficiente. Necesitaba más contexto, más testimonios, más evidencia. Necesitaba construir un caso tan sólido que nadie pudiera ignorarlo al día siguiente. Tal como había prometido,
Ramiro envió problemas. Un inspector de salud apareció en el carrito de doña Carmen a las 8 de la mañana. Era un hombre gordo y sudoroso, que claramente no quería estar ahí. «Señora, tengo que revisar su establecimiento», dijo sin mirarla a los ojos. «Hemos recibido quejas». «¿Quejas de quién?». El inspector ignoró la pregunta. Empezó a revisar todo con una meticulosidad exagerada. Miró debajo del carrito, revisó cada recipiente, olió cada salsa, tomó notas en una libreta con expresión seria. A los clientes que habían llegado temprano miraban la escena con preocupación. Algunos se fueron sin comprar, no querían problemas. Otros se quedaron, esperando ver qué pasaba. Después de media hora de revisión, el inspector cerró su libreta. «Todo parece estar en orden», admitió a regañadientes. «Pero vamos a tener que hacer más inspecciones. Ya sabe, por las quejas». «Entiendo», dijo doña Carmen. «Puede venir cuando quiera. Mis tamales siempre están limpios y frescos». El inspector se fue sin despedirse. Doña Carmen continuó vendiendo como si nada hubiera pasado, pero por dentro sentía una mezcla de rabia y determinación que la hacía sentir más viva que en años. Mientras tanto, Lucía la abogada estaba teniendo su propia aventura. Había escuchado sobre la vendedora de tamales que se había atrevido a desafiar a Velasco. En un barrio donde todos susurraban, esa noticia viajó rápido. Lucía decidió conocer a esta mujer valiente. Una tarde, después del trabajo, caminó hasta el carrito de colores y pidió 2 tamales de pollo. «Usted es Lucía, la abogada», dijo doña Carmen mientras le entregaba los tamales. «No era una pregunta». «¿Cómo lo sabe?». «Aquí todo se sabe, mija. Y yo tengo buena memoria para las caras. La he visto visitando las tiendas, hablando con la gente». Lucía miró alrededor para asegurarse de que nadie escuchaba. «Estoy investigando al oficial Velasco», dijo en voz baja. «Tengo testimonios, documentos, pero necesito más». Doña Carmen sonrió. «Quizás deberíamos hablar en un lugar más privado. ¿Tiene tiempo para un café esta noche?». Así fue como Lucía conoció a Daniel. Esa noche, en el pequeño apartamento de doña Carmen, los 3 compartieron lo que sabían. Lucía mostró su carpeta llena de testimonios. Daniel mostró sus videos. Doña Carmen contó todo lo que había observado en sus semanas vendiendo tamales. «Esto es increíble», dijo Lucía, revisando los videos de Daniel. «Con esto y mis testimonios, podemos construir un caso muy fuerte». «Pero hay un problema», dijo Daniel. «La gente tiene miedo de hablar públicamente, sin testigos que estén dispuestos a dar la cara. Los videos no son suficientes». «Los videos son evidencia», respondió Lucía. «Pero tienes razón. Necesitamos personas que estén dispuestas a declarar». Doña Carmen sirvió más café. «Yo conozco a muchos en el barrio», dijo. «He vivido aquí toda mi vida. Sé quiénes son valientes y quiénes no. Déjenme hablar con algunos». Durante las siguientes semanas, los 3 trabajaron en secreto. Doña Carmen hablaba con los comerciantes mientras les vendía tamales. Usaba su edad y su apariencia inofensiva como escudo. Nadie sospechaba que la viejita simpática que hacía los mejores tamales del barrio estaba reclutando testigos para una batalla legal. Lucía seguía recopilando documentos y preparando el caso. Cada noche estudiaba las leyes, buscaba precedentes, consultaba con colegas de confianza. Sabía que enfrentarse a un policía corrupto no era fácil. El sistema tendía a proteger a los suyos. Daniel continuaba grabando. Había instalado más cámaras en lugares estratégicos del barrio. Entrevistaba a personas en secreto, siempre con su cara oculta, siempre con voces distorsionadas. Estaba construyendo un documental que mostraría la verdad sobre el oficial Velasco. Mientras tanto, Ramiro seguía con su rutina sin sospechar nada. Cada día visitaba las mismas tiendas, cobraba las mismas cuotas, hacía las mismas amenazas. El único cambio era que ahora tenía un objetivo especial: hacer la vida imposible a doña Carmen. A las inspecciones
se volvieron frecuentes. Cada semana llegaba alguien nuevo. Inspector de salud, inspector de comercio, inspector de no sé qué. Todos buscaban algo que pudiera cerrar el pequeño negocio de tamales. Pero doña Carmen mantenía todo impecable, y ninguno podía encontrar una razón válida para clausurarla. Esto frustraba a Ramiro más de lo que quería admitir. ¿Cómo era posible que una vieja vendedora de tamales le estuviera ganando? ¿Quién se creía ella? Un día, Ramiro decidió actuar de manera más directa. Llegó al carrito de doña Carmen durante la hora más ocupada del mediodía. Había muchos clientes, muchos testigos, pero eso no le importó. Señora, dijo con voz fuerte para que todos escucharan, hemos recibido información de que sus tamales están haciendo enfermar a la gente. Los clientes miraron con alarma. Algunos dejaron de comer inmediatamente. Eso es mentira, respondió doña Carmen con calma. Mis tamales son perfectamente seguros. Pregúntele a cualquiera que los haya comido. No importa lo que diga la gente. Lo importante es lo que dicen los reportes. Officially, Ramiro sacó un papel de su bolsillo y lo mostró, como si fuera evidencia importante. Este documento dice que hay quejas de intoxicación alimentaria relacionadas con este establecimiento. Voy a tener que confiscar todo hasta que se complete una investigación. Doña Carmen miró el papel. Era claramente falso, escrito a mano con una firma garabateada que no pertenecía a nadie real. Ese documento no tiene sellos oficiales, dijo ella. No tiene membrete. No tiene nada que lo haga legítimo. ¿Me está llamando mentiroso? Estoy diciendo que ese papel no parece ser oficial. La cara de Ramiro se puso roja. A su alrededor, la gente miraba la escena con atención. Algunos habían sacado sus teléfonos y estaban grabando. Voy a regresar, dijo Ramiro entre dientes, y cuando lo haga, va a desear haber cooperado. Se fue, dejando un silencio incómodo en el aire. Pero algo había cambiado. Los vecinos que habían presenciado la escena empezaron a murmurar entre ellos. Habían visto con sus propios ojos cómo el policía intentaba intimidar a una anciana con un documento falso, y algunos habían grabado toda en esa noche. Varios de esos videos aparecieron en las redes sociales. Eran videos cortos, con mala calidad, pero mostraban claramente lo que había pasado. Los comentarios se multiplicaron. ¿Quién es este policía? ¿Qué está pasando en San Miguel? Esto es abuso de poder. Daniel vio los videos y supo que el momento se acercaba. La gente estaba empezando a hablar. El miedo estaba cediendo ante la indignación, pero Ramiro también vio los videos, y no le gustó nada lo que vio al día siguiente. El ambiente en el barrio era diferente. Había tensión en el aire, como antes de una tormenta. Ramiro patrulló las calles con expresión más amenazante que nunca. Los comerciantes que normalmente pagaban sin protestar, ahora lo miraban con ojos diferentes. Ya no había solo miedo en esas miradas. Había algo más. Algo que se parecía peligrosamente al desafío en la tienda de don Aurelio. Algo extraordinario sucedió. Cuando Ramiro entró a cobrar su cuota mensual, el viejo se negó. No, dijo don Aurelio con voz que temblaba pero no se quebró. Ya no voy a pagar. Ramiro no podía creer lo que escuchaba. ¿Qué dijo? Did you know? He estado pagando durante años. ¿Ya es suficiente? Usted no decide cuándo es suficiente. Yo decido a no esta vez. Ramiro miró a su alrededor. Otros comerciantes se habían acercado a la tienda de don Aurelio. Estaban parados en la puerta, mirando la escena. No dicen nada, pero su presencia era un mensaje claro. Esto es un error, dijo Ramiro, señalando a don Aurelio con el dedo. Un error muy grande. Quizás, respondió el viejo. Pero es mi error, y estoy cansado de vivir con miedo. Ramiro salió de la tienda, sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo. Incertidumbre. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué de repente todos se atrevían a desafiarlo?
Esa noche, Ramiro habló con su compañero Eduardo. Hay algo raro en el barrio, dijo. La gente se está volviendo atrevida. Alguien los está organizando. Eduardo, que había estado observando todo con creciente incomodidad, no dijo nada. En los últimos meses, había visto cosas que lo hacían cuestionar todo lo que creía sobre su trabajo. Había visto el miedo en los ojos de las personas honestas. Había visto cómo Ramiro usaba su uniforme para robar en lugar de proteger. ¿Tú sabes algo?, preguntó Ramiro, mirando a Eduardo con sospecha. No sé nada, más te vale. Porque si descubro que alguien de adentro está hablando, va a haber consecuencias muy serias. Eduardo asintió y miró por la ventana. Afuera, las luces del barrio brillaban en la noche. En algún lugar de esas calles, personas valientes estaban preparando algo. Eduardo lo sentía, y aunque no lo admitiría en voz alta, una pequeña parte de él esperaba que tuvieran éxito en su apartamento. Lucía terminaba de redactar la demanda formal. Era un documento de más de 50 páginas que detallaba cada acusación contra Ramiro Velasco. Extorsión, abuso de autoridad, amenazas, falsificación de documentos. Las pruebas eran abundantes en testimonios escritos de 15 comerciantes dispuestos a declarar, videos que mostraban las amenazas, documentos que probaban el patrón de comportamiento. «¿Está listo?», le dijo a Daniel por teléfono. «Mañana lo presento ante el juez. ¿Estás segura de que es el momento?». Los videos de las redes sociales cambiaron todo. Hay atención pública ahora. Si presentamos la demanda mañana, los medios grandes van a tener que cubrirlo. Daniel pensó en todo lo que habían trabajado para llegar a este momento. Meses de investigación, cientos de horas de grabación, docenas de conversaciones difíciles. Todo llevaba a este punto. «Hazlo», dijo, «y yo publicaré mi investigación al mismo tiempo». Lucía colgó el teléfono y miró el documento en su computadora. Sabía que lo que estaba a punto de hacer cambiaría muchas vidas, incluyendo la suya. Ramiro Velasco no aceptaría esto sin pelear. Habría consecuencias, amenazas, quizás cosas peores pero también sabía que no podía quedarse callada. La justicia no era algo que llegaba solo. Había que buscarla, pelearla, ganarle en otro lugar del barrio. Doña Carmen preparaba sus tamales para el día siguiente como cualquier otra noche, pero mientras mezclaba la masa, pensaba en todo lo que estaba por venir. Había enfrentado muchas tormentas en su vida. Esta sería otra más. Y en su casa grande al otro lado de la ciudad, Ramiro Velasco dormía inquieto. En sus sueños, las caras de la gente del barrio lo miraban con ojos que ya no tenían miedo. Lo miraban con algo diferente, algo que se parecía a la justicia que venían. Se despertó sudando, sin saber por qué. En el día que todo cambiaría, estaba a solo horas de distancia. A la mañana del 15 de marzo, amaneció con un cielo gris que prometía lluvia. Lucía se levantó antes del amanecer, revisó una vez más el documento legal que había preparado, y salió de su apartamento con la carpeta bajo el brazo. Sus manos temblaban ligeramente, pero su determinación era firme. El juzgado abría a las 8. Lucía llegó a las 7:30. No quería arriesgarse a ningún retraso. Mientras esperaba en la entrada, revisó su teléfono. Daniel le había enviado un mensaje: «Han todo listo de mi lado. El artículo se publica en 1 hora». A las 8 en punto, las puertas del juzgado se abrieron. Lucía entró con pasos seguros y caminó directamente hacia la oficina de registro. La empleada detrás del mostrador, una mujer de mediana edad, con lentes gruesos, la miró con curiosidad. «Pointers, vengo a presentar una demanda formal». La empleada tomó los documentos y empezó a revisarlos. Sus cejas se levantaron mientras leía. «¿Está segura de lo que está haciendo, señorita? Esto es contra un oficial de policía». «Estoy completamente segura». La empleada la miró un momento más, luego asintió y comenzó a procesar los papeles. Media hora después,
La demanda estaba oficialmente registrada. El sistema judicial había sido activado. Mientras tanto, a las 8:30 de la mañana, el artículo de Daniel apareció en Internet. El titular era directo: el reinado de terror del oficial Velasco en años de extorsión en el barrio San Miguel. Debajo había una fotografía de Ramiro tomada sin que él lo supiera, con su uniforme y su expresión amenazante. El artículo era largo y detallado. Incluía testimonios anónimos de docenas de víctimas. Describía el sistema de cuotas ilegales que Ramiro había mantenido durante más de una década. Mostraba videos que comprobaban las amenazas. Incluía documentos que probaban la falsificación de reportes oficiales. Lo que hizo el artículo especialmente poderoso fue el video de Doña Carmen. El momento en que Ramiro la amenazó frente a su carrito de tamales, capturado en alta definición. Las palabras claras es pagar o tener problemas. Así funcionan las cosas aquí. El artículo se volvió viral en cuestión de horas. Primero lo compartieron los habitantes del barrio San Miguel, luego sus familiares y amigos, después personas que ni siquiera conocían el barrio, pero que reconocían la injusticia cuando la veían. Para el mediodía, el artículo tenía más de 100,000 vistas. Para las 3 de la tarde, había superado el 1,000,000 a los medios de comunicación grandes, que normalmente ignoraban lo que pasaba en barrios pequeños. No pudieron ignorar esto. La historia era demasiado grande, demasiado escandalosa. Un policía corrupto aterrorizando a ancianas vendedoras de tamales. Videos que lo probaban todo. Una demanda legal ya presentada. Era la historia perfecta. A las 4 de la tarde, había camionetas de televisión estacionadas en el barrio San Miguel. Reporteros con micrófonos caminaban por las calles, buscando personas dispuestas a hablar. Y esta vez, la gente habló. Don Aurelio fue el primero en dar una entrevista con su cara visible. Durante años viví con miedo, dijo a la cámara, sus ojos brillantes con lágrimas que no dejaba caer. Cada mes, ese hombre venía a mi tienda y me quitaba dinero. Dinero que necesitaba para mi familia, para mi negocio, para las medicinas de mi nieta. Y si no pagaba, me amenazaba. Me decía que me iba a cerrar la tienda, que iba a inventar cargos contra mí. Otros comerciantes siguieron su ejemplo. Uno tras otro, salieron de las sombras donde habían vivido por tanto tiempo. Contaron sus historias, mostraron sus cicatrices emocionales. Algunos lloraron, otros estaban enojados, pero todos coincidían en una cosa: era hora de que la verdad se supiera. Doña Carmen se convirtió en el símbolo de la resistencia. Los reporteros la buscaban, querían entrevistarla, querían su historia. Ella los recibía a todos desde su carrito de tamales, donde seguía vendiendo como si nada extraordinario estuviera pasando. ¿Tiene miedo de las represalias?, le preguntó un periodista. Tengo 70 años, respondió doña Carmen con una sonrisa. He vivido una buena vida. Ya no tengo miedo de nada. ¿Por qué decidió enfrentarse al oficial Velasco? Porque alguien tenía que hacerlo, y porque mis tamales son muy buenos, y no quería que nadie me dijera dónde podía venderlos. Esa respuesta se volvió famosa. Mis tamales son muy buenos. Se convirtió en un lema, una frase que la gente repetía en las redes sociales, un símbolo de resistencia cotidiana contra el abuso de poder. Mientras el mundo exterior descubría la historia, Ramiro Velasco vivía sus peores horas. Estaba en su casa cuando su teléfono empezó a sonar sin parar. Primero fueron llamadas de compañeros de trabajo preguntando qué estaba pasando. Luego llamadas de superiores exigiendo explicaciones. Final, una llamada del comandante Torres ordenándole presentarse inmediatamente en la estación. Ramiro condujo hacia la estación con las manos apretadas en el volante. La radio del auto transmitía noticias sobre él, sobre las acusaciones, sobre los videos. Escuchó su propia voz amenazando a doña Carmen. Escuchó a expertos legales analizando el caso. Escuchó a políticos condenando su comportamiento en la station. El ambiente era tenso.
Los otros oficiales lo miraban de reojo, susurrando entre ellos. Algunos lo miraban con desprecio, otros con lástima, otros con una satisfacción que trataban de esconder en el comandante Torres. Lo esperaba en su oficina con expresión severa. Velasco Ramiro se sentó, tratando de mantener su actitud arrogante de siempre. Pero era difícil, muy difícil. ¿Puede explicarme qué está pasando?, preguntó Torres. Son mentiras, dijo Ramiro. Esa gente me odia, porque hago mi trabajo. Están inventando cosas para hacerme daño. ¿Inventando? Hay videos, Velasco. Videos donde usted claramente amenaza a civiles. Esos videos están editados. Torres lo miró con una mezcla de decepción y disgusto. Hay una demanda formal contra usted. 15 testimonios bajo juramento. Documentos que muestran un patrón de comportamiento que duró años. ¿Todo eso también está inventado? Ramiro no supo qué responder. Por primera vez en mucho tiempo, las palabras no le salían. «Está usted suspendido», dijo Torres. «Efectivo inmediatamente. Entregue su arma y su placa». ¿Qué? No puede hacer eso. Yo he trabajado aquí por más de 20 años. Tengo un récord impecable. Su récord ya no vale nada. Las pruebas son demasiado claras. Hay una investigación interna en curso, y probablemente habrá cargos criminales también. Lo mejor que puede hacer es conseguir un buen abogado. Ramiro sacó su arma y su placa con manos que temblaban de rabia. Las puso sobre el escritorio de Torres, con más fuerza de la necesaria. «Esto es un error», dijo. «Van a ver que es un error. Esa gente está mintiendo». Torres no respondió. Solo señaló la puerta en Ramiro. Salió de la estación sintiéndose como un extraño, en un lugar que había considerado su segundo hogar. Los pasillos que había caminado miles de veces ahora parecían hostiles. Las caras que había visto durante décadas ahora lo miraban como si fuera un criminal. Porque eso era lo que era. Un criminal con uniforme afuera de la estación. Había periodistas esperando. Cámaras, micrófonos, preguntas gritadas desde todas las direcciones. Ramiro trató de pasar entre ellos sin hablar, pero era imposible escapar. «Oficial Velasco, ¿qué tiene que decir sobre las acusaciones? ¿Es verdad que extorsionó a los comerciantes del barrio San Miguel? ¿Cómo responde a los videos donde se le ve amenazando a una anciana?» Ramiro empujó a un camarógrafo que se puso en su camino. Ese momento también fue grabado y transmitido. «Oficial acusado agrede a periodista» fue el nuevo titular que apareció en las pantallas de todo el país. Su esposa Patricia lo llamó llorando. «¿Qué has hecho, Ramiro? ¿Qué has hecho? Mis amigas me están llamando. Los vecinos me miran diferente. ¿Cómo pudiste?» Ramiro no tenía respuestas, solo excusas que sonaban vacías incluso para él. «Patricia, tienes que entender, las cosas no son como las pintan. Yo solo hacía mi trabajo. ¿Tu trabajo era robarle a gente pobre? ¿Amenazar a viejitas? ¿Eso era tu trabajo?» Patricia colgó. Cuando Ramiro llegó a su casa, encontró las maletas de ella en la puerta. Se llevaba a los hijos. No quería estar cerca de él mientras el escándalo continuaba. «Los niños no necesitan ver esto», le dijo Patricia con voz fría. «Me voy a casa de mi madre. Cuando todo esto termine, hablamos». Ramiro se quedó solo en su casa grande y vacía. La televisión seguía transmitiendo noticias sobre él. Su cara aparecía cada pocos minutos, siempre junto a palabras como corrupción, abuso, escándalo. El hombre que se había sentido invencible, ahora estaba completamente solo en el barrio San Miguel. El ambiente era completamente diferente. Había algo parecido a una fiesta en las calles. La gente se reunía en grupos, compartiendo sus historias, celebrando que finalmente alguien había escuchado. Doña Carmen vendió más tamales ese día que en todo el mes anterior. A Lucía observaba todo desde una distancia prudente, con una mezcla de satisfacción y cautela.
Sabía que esto era solo el comienzo. La demanda tardaría meses en resolverse. Ramiro todavía tenía recursos, conexiones, maneras de pelear. La batalla legal apenas empezaba. Daniel también estaba alerta. Su artículo había sido un éxito enorme, pero sabía que con la fama venían los riesgos. Ya había recibido amenazas anónimas, mensajes que le decían que se cuidara, que había gente poderosa protegiendo a policías como Velasco esa noche. Los tres se reunieron en casa de doña Carmen para celebrar y planear los siguientes pasos. «Esto ha sido increíble», dijo Daniel, todavía procesando todo lo que había pasado en un solo día. «El artículo tiene más de 5 millones de vistas. Medios de otros países están pidiendo entrevistas, pero no podemos relajarnos», advirtió Lucía. «Velasco VAP tiene amigos en lugares altos. Algunos de ellos van a tratar de enterrar esto». Doña Carmen sirvió café para todos. «Que traten», dijo con su calma característica. «Ya, es demasiado tarde. Todo el mundo ha visto los videos. La gente sabe la verdad. No pueden hacer que olviden, pero pueden hacer que el caso se pierda», respondió Lucía. «En este país, los policías corruptos a veces salen libres. Necesitamos mantener la presión pública». Daniel asintió. «Voy a seguir publicando. Tengo más material, entrevistas más largas, documentos adicionales. Puedo estirar esto durante semana. Y yo voy a asegurarme de que el caso avance», dijo Lucía. «Tengo contactos en el Ministerio Público, personas honestas que quieren ver justicia». Doña Carmen los miró a ambos con orgullo. «Ustedes son valientes», dijo. «Sus padres estarían muy orgullosos». Daniel tomó la mano de su abuela. «Tú eres la más valiente de todos, abuela. Sin ti, nada de esto habría pasado». «Yo solo vendí tamales», respondió ella con una sonrisa, «y me negué a dejar que un hombre con uniforme me quitara lo que es mío». Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. La investigación interna de la policía avanzó rápidamente bajo la presión mediática. Encontraron evidencia de que Ramiro no actuaba solo. Otros oficiales estaban involucrados en el sistema de extorsión. Algunos habían recibido parte del dinero. Otros habían ayudado a encubrir las quejas. 4 oficiales más fueron suspendidos. Un teniente fue arrestado. El comandante Torres, que había hecho la vista gorda durante años, renunció por razones personales. El departamento de policía de la ciudad estaba siendo sacudido hasta sus cimientos. El fiscal del distrito anunció que presentaría cargos criminales contra Ramiro Velasco. Las acusaciones incluían extorsión, abuso de autoridad, amenazas y falsificación de documentos oficiales. Si era encontrado culpable de todo, enfrentaba hasta 20 años de prisión. Ramiro contrató al mejor abogado que pudo pagar, un hombre llamado Gonzalo Méndez, que tenía reputación de sacar a clientes de situaciones imposibles. Méndez estudió el caso y fue honesto con su cliente. «Las pruebas son muy fuertes», le dijo en su primera reunión. «Los videos son particularmente dañinos. Mi recomendación es negociar un acuerdo con la fiscalía. Puede ser que logremos reducir los cargos a cambio de una declaración de culpabilidad». «¿Declararme culpable?» «Nunca, señor Velasco. Entienda su situación. Si va a juicio y pierde, va a pasar muchos años en prisión. Si negocia ahora, quizás pueda salir en 5 o 6 años». Ramiro se levantó de su silla con furia. «Yo no hice nada malo. Esa gente son criminales, vendedores y evasores de impuestos. Yo solo mantenía el orden. Eso no es lo que muestran los videos. Los videos están manipulados». Méndez suspiró. Había visto esto antes. Clientes que no podían aceptar la realidad de su situación, que preferían creer en conspiraciones antes que admitir sus propios errores. «Le daré unos días para pensarlo», dijo el abogado. «Pero mi consejo es claro. Negociar es su mejor opción». Ramiro salió de la oficina del abogado más enojado que nunca.
En su mente, todo esto era una injusticia terrible. Él era la víctima, no el criminal. La gente del barrio era la que merecía ser castigada, no él. Pero el mundo no veía las cosas de esa manera. Cada día aparecían nuevos artículos, nuevas entrevistas, nuevas revelaciones. Periodistas de investigación empezaron a buscar otros casos similares en otras partes de la ciudad. Encontraron varios. El escándalo de Velasco había destapado una olla de corrupción que iba mucho más allá de un solo ve a las autoridades. Presionadas por la opinión pública, ordenaron una auditoría completa de todas las estaciones de policía de la ciudad. Se formó una comisión especial para investigar quejas de abuso policial. Organizaciones de derechos civiles que habían sido ignoradas durante años ahora eran consultadas por funcionarios del gobierno. El caso de Ramiro Velasco se había convertido en algo mucho más grande que él mismo. Era un símbolo de todo lo que estaba mal con el sistema. Y la gente quería ver justicia en el barrio San Miguel. La vida empezaba a cambiar. Los comerciantes que habían vivido con miedo durante años, ahora caminaban con la cabeza en alto. Ya no había patrullas estacionadas en las esquinas cobrando cuotas. Los nuevos oficiales asignados al barrio eran diferentes. Más jóvenes, más educados, más conscientes de que el mundo estaba mirando a don Aurelio, pudo finalmente pagar el tratamiento completo para su nieta. El dinero que antes iba a las cuotas de Velasco, ahora iba a medicinas y doctores. La niña empezó a mejorar. Don Aurelio lloraba de felicidad cada vez que la veía correr y jugar como una niña normal. Doña Carmen seguía vendiendo sus tamales en la misma esquina de siempre, pero ahora era famosa. Gente de otros barrios venía especialmente a comprar los tamales de la Resistencia, como los llamaban algunos. Ella sonreía y les vendía sin hacer distinción. Para ella, un cliente era un cliente, famoso o no. ¿No le molesta toda la atención?, le preguntó un día una periodista joven. ¿Por qué me molestaría?, respondió doña Carmen. Vendo más tamales que nunca. Y mis nietos ahora me ven como una heroína en lugar de como una viejita que cocina. Es bueno para mi autoestima. La periodista se rió. Esa respuesta también se volvió viral. Daniel siguió publicando artículos, pero empezó a contar historias diferentes. Ya no solo sobre Velasco, sino sobre la gente del barrio. Las historias de resiliencia, de comunidad, de personas ordinarias que habían decidido que ya no aguantarían más. Estas historias también encontraron audiencia. La gente quería leer sobre héroes cotidianos, sobre victorias pequeñas pero significativas. Ann Lucía se volvió conocida en círculos legales como la abogada que había derribado a un policía corrupto. Otras víctimas de abuso policial empezaron a buscarla. Su pequeña oficina se llenó de casos nuevos. Tuvo que contratar ayudantes, tuvo que trabajar más horas, pero nunca se quejó. Este era el trabajo para el que había estudiado toda su vida. El juicio de Ramiro Velasco fue programado para 3 meses después. En ese tiempo, más evidencia salió a la luz, más testigos aparecieron. El caso de la fiscalía se volvió cada vez más fuerte. Ann Méndez, el abogado de Ramiro, intentó varias estrategias para desacreditar a los testigos y las pruebas. Argumentó que los videos habían sido editados, que los testimonios eran exageraciones, que su cliente era víctima de una campaña de difamación organizada. Pero nada funcionó. Cada argumento era respondido con más evidencia. Cada intento de desacreditar era contrarrestado con más testimonio. El caso era demasiado sólido, las pruebas demasiado claras. 2 semanas antes del juicio, Méndez tuvo una última conversación con su cliente. Tiene que aceptar un acuerdo, le dijo. La fiscalía ofrece 8 años a cambio de una declaración de culpabilidad. Si ve a juicio, probablemente será mucho peor. Ramiro lo miró con ojos que habían perdido parte de su arrogancia original. Las semanas de escándalo, de soledad, de ver su vida desmoronarse,
Habían cobrado su precio. ¿No hay otra manera?, preguntó, su voz sonando cansada. No que yo pueda ver. Las pruebas son devastadoras. El jurado va a ver esos videos y no va a haber nada que pueda decir para convencerlos de que usted es inocente. Ramiro cerró los ojos. En su mente, vio las calles del barrio San Miguel, las tiendas que había visitado miles de veces, las caras de las personas que había intimidado. Doña Carmen, con su carrito de colores. Don Aurelio, con sus ojos tristes, había creído que era invencible, que el uniforme lo protegería de todo, que la gente era demasiado débil, demasiado cobarde, demasiado insignificante para hacerle daño. Había estado equivocado. Está bien, dijo finalmente. Acepto el acuerdo. La noticia de que Ramiro Velasco se declararía culpable llegó al barrio San Miguel como una ola de alivio. Por fin, después de tantos años, habría justicia. No era justicia perfecta. 8 años parecían poco para décadas de abuso. Pero era algo. Era un reconocimiento oficial de que lo que había hecho estaba mal. El día de la audiencia de sentencia, el juzgado estaba lleno. Comerciantes del barrio habían tomado el día libre para asistir. Doña Carmen estaba sentada en la primera fila, junto a Daniel y Lucía. Don Aurelio estaba ahí, con su esposa y su nieta, que ya estaba mucho mejor cuando Ramiro entró. Esposado y escoltado por guardias, no miró a nadie. Su cabeza estaba baja, sus hombros caídos. Ya no quedaba nada del hombre arrogante que había aterrorizado el barrio durante tantos años. El juez leyó los cargos y la declaración de culpabilidad. Luego, antes de pronunciar la sentencia, preguntó si alguien de las víctimas quería hablar a don Aurelio. Fue el primero en levantarse. Caminó hacia el frente, con pasos lentos pero seguros.